poquito ahí, ¿eh? Ya, deberíamos. Siéntense. Siéntense. Ahora que están todos sentados, mira, aquí le falta la fanzine de Canela Burger. Listo, venga, venga. Espérate que te has presentado. Buenos días, mi nombre es Iván. Voy a presentar a nuestro compañero Miguel Ángel Ramos. Nos vas a hablar sobre técnicas de programación de videojuegos. Lo tenía preparadísimo. Y ya muy brevemente, una charla que hemos estado esperando con gran ilusión. Y entonces le dejamos la palabra y un gran aplauso. Gracias. Bueno, vamos a ver. Dentro del mundo de la programación de videojuegos se tocan todos los palos, desde música, sonido, ficheros, base de datos, inteligencia artificial, señales, prácticamente de todo. De hecho, desde mi punto de vista, la programación de videojuegos es de los campos de la programación más completos que existen. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la programación de gráficos, porque en términos generales la mayor parte de los videojuegos se lleva la parte del león, es lo más complicado, o casi lo más complicado, y donde se invierte la mayor parte del tiempo a la hora de desarrollar un videojuego. En este caso vamos a hablar de la programación de videojuegos en 2D. Dentro de la programación de videojuegos en 2D, una de las cuestiones más importantes es el tema del flickering. El flickering son esos parpadeos que vemos a la hora de refrescar la pantalla y que se solventa, entre otras fórmulas, mediante el doble buffer. El doble buffer puede ser con puntero o, ya lo veremos más tarde, o con copiado de la pantalla. Básicamente el doble buffering consiste en tener una pantalla virtual donde se direccionan todos los gráficos y que está ubicada en una dirección específica. Al cambiar esa dirección específica a otra mediante un puntero, ya se ve en la pantalla. Estas fórmulas son aplicables en algunos ordenadores, en otros no es posible, y por eso se utiliza el copiado de pantalla, que se establecen los gráficos en una pantalla virtual y después esa pantalla virtual se copia de una sola vez a la pantalla real, que es la pantalla visible. Las técnicas de doble buffer son incluso más complejas, pueden haber de varias pantallas, no solamente de varias pantallas virtuales y obviamente una sola pantalla visible. Pero en términos generales, especialmente en los ordenadores de 8 bits y de 16 bits, se suele utilizar una sola pantalla virtual, sobre todo por temas de escasez de memoria. Un apartado especialmente relevante y que se utiliza mucho es el tema de los sprites. Los sprites, como todo el mundo sabe, son figuritas que componen digamos, a los personajes o a los objetos que existen dentro del universo que hemos creado a la hora de desarrollar el videojuego. En esas figuras que se establecen en gráficos necesitan una serie de metadatos, una serie de información adicional a lo que es el gráfico en sí mismo. Los metadatos son elementos exógenos o ajenos al gráfico en sí mismo, sino son información adicional que respalda o que complementa la información del gráfico que
la información del gráfico suele ser altura, anchura y los colores en sí mismos, o los colores y la luminancia. Estos metadatos componen, por ejemplo, en un gráfico que tiene contenido varios sprites, necesitamos decirle dónde están ubicados los sprites en sí mismos. Como se ve aquí, tenemos una hoja con diferentes gráficos que son los sprites, y le tenemos que decir dónde están ubicados esos sprites, su ancho, su alto y su ancho, y cuántos sprites hay. Además, necesitamos explicarles lo que es el tema del hotspot. ¿Qué es el hotspot? El hotspot es un punto que utilizamos como referencia para ubicar el sprite dentro de la pantalla. Ese punto, en este caso, puede estar más o menos aproximadamente en donde están los pies, pero puede ser, por ejemplo, la punta de la flecha del ratón, que es donde nosotros vamos a ubicar la posición dentro de la pantalla. Lo bueno del hotspot, de este tipo de metadatos, es que sus cálculos son muy sencillos y permite que ordenadores poco potentes puedan gestionarlo con bastante facilidad, porque son sumas, restas y poco más. Aquí tienen la fórmula, una fórmula bastante sencilla para poder ubicar el gráfico en base al hotspot dentro de la pantalla. También dentro de los metadatos necesitamos incluir las máscaras. Las máscaras son unos elementos que nos dicen qué se ha de pintar y qué no. Qué parte del gráfico se ha de pintar y qué no. En este caso, se ha de pintar lo blanco y no se ha de pintar lo negro. Y por lo tanto necesitamos un complemento adicional para poder ubicar el gráfico en la pantalla, de tal manera que no aparezca un cuadrado blanco con un bicho en el interior, sino que aparezca solamente el bicho, respetando el fondo. Aparte de esa información, necesitamos la relación de las imágenes. En este caso es bastante obvia porque este es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero podría no tener ese orden. Y necesitamos decirle dónde, en qué orden están los gráficos que componen una animación de un determinado sprite. Porque los sprites no se definen como una sola imagen, sino se definen como un conjunto de imágenes que representan a un objeto, que en este caso es una especie de hombre del futuro encapsulado en una armadura o algo así. La relación entre imágenes tiene 3 niveles al menos, que es dentro de la gestión de sprites, que es el nivel de imagen, que es lo que hablábamos antes, cada una de las imágenes que componen, digamos, la animación, el nivel de animación, que pueden ser varias imágenes o una sola, pero en términos generales son varias, y el nivel de entidad, es decir, nosotros el sprite no lo consideramos como un elemento unitario en base a una sola imagen, sino lo definimos como un conjunto de imágenes y que tienen una relación entre ellas. Los modos de adquisición de esos gráficos suelen ser desde carga de ficheros, desde una generación dinámica, o incrustarlo dentro del código fuente, una combinación de ambas. Eso es lo que normalmente se suele hacer. Y aquí necesitamos también, dentro de la información, gestionar
la colisión entre sprites. Es un elemento esencial, dado que sin ella no sabríamos, no tendría sentido el juego, porque no sabríamos cuáles son los límites. Y precisamente dentro de la gestión de límites es donde está digamos, las fórmulas en términos generales para el desarrollo de juegos. De tal manera que, en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo el arma, un martillo o lo que sea, le está dando al enemigo, o donde el sprite tiene que llegar, o si la bala le da al marciano. En fin, necesitamos gestionar el tema de las colisiones. Para gestionar el tema de las colisiones necesitamos determinar el tamaño, que ya lo teníamos determinado, de los objetos, y también relacionarlos con las máscaras, porque van a ser muy importantes a la hora de gestionar la detección de colisiones. De esta manera podemos ver que dentro de la detección de colisiones podemos establecer que dos objetos que se cruzan dentro de la pantalla tienen una zona común. Esa zona común es la zona de colisión. ¿Qué sucede? Que pueden existir zonas comunes con colisión y pueden existir zonas comunes sin colisión, como vemos en ambos gráficos. Para detectar la detección de colisiones, para gestionar la detección de colisiones realmente bien, hemos de establecer cómo comparar las zonas comunes de cada uno de los sprites que entran en interacción. Esas zonas comunes representan una zona específica para cada sprite que no es la misma. Como podemos ver en esta zona, en estos gráficos de aquí, la zona de este sprite es diferente a la zona de este otro. Y aquí lo mismo. Así que debemos de primero establecer qué zonas son comunes, y dentro de esas zonas comunes mirar cómo interactúan esas zonas con las máscaras del sprite. Aquí he puesto un ejemplo, y claro, esas zonas pueden ser muy grandes o muy pequeñas, depende de nuestro grado de compromiso a la hora de mirar el tema de las colisiones. El tema de las colisiones es relativamente importante a la hora de gestionar la detección de colisiones, porque depende de la velocidad de nuestro ordenador y de la fórmula del videojuego que estemos usando, vamos a necesitar que sea más preciso o menos preciso. Si queremos que sea muy preciso, vamos a tener que mirar línea por línea donde en las zonas comunes si ha habido colisión o no. Pero incluso para eso existen fórmulas como mirar una cruz y ver si en esos puntos de la cruz está habiendo colisión o no. Si están habiendo píxeles comunes que están dentro de la máscara del sprite. Pero en términos generales, ni siquiera se suele usar esto, sino que directamente se utiliza digamos, el cuadro que engloba el sprite, y si coincide con otro, directamente se da como con colisión. Depende un poco del tipo de videojuego, y depende también, en términos generales, del tamaño de los sprites que estemos usando. A más pequeños, menos problemas vamos a tener con esto. Los fondos. Los fondos pueden ser estáticos o con scroll. Y dentro de la usabilidad, con control, sin mapa y con mapa. Un fondo puede ser mucho mayor que la pantalla.
y los fondos pueden estar definidos de tal manera que podemos mover el fondo por la pantalla, o en su caso, mover la pantalla por el fondo, dependiendo de si la pantalla va con puntero o no. Los fondos además pueden existir no uno, sino varios fondos. Para hacer scroll parallax, por ejemplo, se necesitan varios fondos y por eso se pueden poner el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, hasta el fondo N. Esto es un ejemplo de fondo utilizando también scroll parallax. El scroll parallax es aquel que los diferentes niveles de fondo van a diferentes velocidades a medida que el sprite se va moviendo. De tal manera que los más cercanos se mueven más lentos y los más, al revés, los más alejados se mueven más rápido y los más cercanos se mueven más... No, al revés. Los más alejados se mueven más lento y los más cercanos se mueven más rápido, exacto. También se pueden crear fondos basados en tiles. Los tiles no son más que cuadraditos de gráficos pequeños que haciendo composición con ellos podemos generar un fondo completo. Aquí tienen un ejemplo teórico y aquí tienen un ejemplo un poquito más práctico. Tenemos unos tiles de referencia y cómo se compone el fondo con ellos. Es solo un ejemplo. La información del tile es básicamente ancho y alto, ya está, no tienen más una imagen asociada, una gestión de transparencia si lo necesitara, porque podemos crear fondos, por ejemplo una ventana o algo así, y los mapas de bits si lo necesitara. Y claro, los fondos basados en tiles, necesitamos saber cuántos tiles tiene de ancho y cuántos tiles tiene de alto. En 2 dimensiones, la posición en el mapa y poco más. De esta manera se pueden generar pantallas basadas en tiles, lo cual es muy beneficioso porque reduce el número de gráficos, también reduce el trabajo y hace mucho más sencillo y en general rápido la gestión de un fondo. Aquí tienen fondos, ejemplos de fondos hechos con tiles. Los caminos. Los caminos también se pueden utilizar con tiles. Y aquí tienen un ejemplo de la relación entre el gráfico y una máscara de camino. Pueden ver que tienen la misma relación y hacen que el gráfico, podemos hacer que el gráfico solamente se mueva dentro de la parte blanca, que es la que se supone que donde está permitido que el gráfico camine. Estos caminos pueden ser, pueden ser mucho más grandes, o sea, mucho más pequeños que los que realmente son, porque podemos crear tiles, digamos, de referencia, haciéndole una reducción de gran tamaño y permitiendo ahorrar memoria a la hora de gestionar esos tiles. Como la referencia no es, digamos, no tiene por qué ser excesivamente precisa en la mayor parte de los videojuegos, se pueden crear tiles específicos para la gestión de caminos mucho más pequeños. Y por supuesto también se pueden emplear múltiples caminos para uno que sea para el jugador, otro que sea para, no sé, los enemigos, otro que sea para elementos de fondo, otros que sean para también para el personaje principal, pero que dependa específicamente de si ha encontrado algún tipo de objeto o si tiene algún tipo de elemento que le permita acceder o no a ese otro camino. Entonces por eso podemos tener varios caminos con diferentes colores o con otras máscaras. Y por supuesto están las máscaras de caminos basadas en tiles. Los caminos también pueden ser desarrollados en base a funciones, en base a curvas Bezier o B-splines,
y mediante interpolación. No tiene por qué ser solo basado en Tiller. Los sistemas de partículas. Los sistemas de partículas pues se usan para generar efectos, diferentes efectos. Dentro de las demos se utilizan muchísimo. Y bueno, pues eso, que son algo bastante utilizado porque con muy poco código se generan cosas muy, muy interesantes. Y para ello se necesitan definir unos elementos de cómo se comportan. Se necesita también el generador de partículas, que es desde donde parten esas partículas. Y opcionalmente necesitamos zonas que se pueden incluir zonas de atractores, deflectores, de transformadores y destructores de cada una de las partículas que están emitiendo ese emisor de partículas. Los parámetros de cada partícula son puede ser de cualquier tipo, puede ser tipo píxel, con un color determinado, tipo sprite, una imagen, una primitiva gráfica o cualquier otra cosa. Se necesita también un tiempo de vida, de tal manera que la partícula, pues, al pasar una serie de segundos se destruye, una trayectoria para saber cómo se comporta esa partícula y el comportamiento en función a determinados eventos. Para el emisor de partículas necesitamos su posición, la dirección de emisión, el tipo de partículas a emitir, que ya puede ser de cualquier tipo, puede ser lo que decía antes, un gráfico, un píxel o lo que sea. El número total de partículas a emitir puede ser infinito, y el número de partículas por segundo. Y las zonas de control, que esto también es opcional, pueden ser zona de atractores, es decir, que las partículas tienden a ir hacia esa zona de deflectores, que las partículas tienden a repeler esa zona, zona de transformadores, es decir, una partícula que a lo mejor llega allí y si, por poner un ejemplo, es de color rojo, pasa a ser de color verde, o puede transformarse de un punto a una imagen, o puede transformarse de un punto a un sprite, o lo que sea. Y una zona de destrucción, porque las partículas no pueden ser infinitas, el procesador da lo que da, y si emitimos demasiadas, pues literalmente puede colapsar el sistema, así que necesitamos controlar también eso. ¿Vale? Y ya está. Primera pregunta, siempre he tenido curiosidad. Por ejemplo, para un juego como el Mortal Kombat, que tiene un montón de movimientos con los personajes, ¿hay algún algoritmo especial o algo distinto a lo que explicaste o se basa en lo mismo? Se basa en lo mismo. De hecho, el sistema de colisiones es un sistema un poquito más complejo, porque no solamente necesita saber no solamente dónde está la colisión, si hubo colisión, sino dónde está la colisión. Porque, claro, no es lo mismo que te den en el torso que te den en la pierna, por ejemplo. Entonces, digamos que es un pelín más complejo a la hora de programar el sistema de colisiones, pero más allá de eso, utilizar todas estas técnicas. Supongo que el hotspot es todo el contorno del personaje. No, el hotspot es un solo punto. El hotspot, dale para atrás. Más. Vale, la referencia de cálculo. No, un poquito más. No, un poquito más. Ahí. Dale, ahí. Mira, el hotspot es un solo punto, es este punto de aquí. Entonces, ese punto es el que me dice a mí dónde tengo que poner el sprite. Imagínate que en lugar de ser un personaje como este, es un pez. O una mosca. ¿Dónde pongo el hotspot? No lo puedo poner en las piernas porque está volando. Entonces tengo que ponerlo a lo mejor en la cabeza.
Así que el punto de referencia donde yo voy a ubicar ese sprite está definido por ese punto específico, que es el hotspot. Entonces el hotspot define dónde vas a colocar el sprite en pantalla. Y es su punto de referencia. ¿Por qué es aquí en los pies? Porque obviamente es un personaje que está caminando y a ti te interesa ubicarlo en la zona donde va a pisar. Entonces el hotspot es específico para la zona concreta donde vas a ubicar el sprite. Y después ese hotspot, que es con esta fórmula, tú puedes definir dónde comienzas a pintar. Vale, tú empiezas a pintar aquí, pero el hotspot lo defines aquí. Entonces tú a la hora, o sea, generas esto y entonces te dice, vale, el sprite está ubicado en este sitio, pero empiezo a pintar aquí. Vale, y esto te lo define esta fórmula. ¿Qué lenguaje de programación sueles utilizar actualmente? C++. Pero en realidad todas estas técnicas se pueden utilizar en cualquier lenguaje. Esto es irrelevante el lenguaje que se utiliza a día de hoy. Los videojuegos se realizan mayoritariamente usando motores ya definidos que te gestionen la mayor parte de todas estas cuestiones. Pero esos motores fueron programados por alguien que utilizó estas técnicas. Entonces esos motores utilizan todas estas técnicas que estamos usando. Claro, dentro del desarrollo de videojuegos para 8 y 16 bits, lo mejor es irte a las entrañas del dragón, por así llamarlo. Y las entrañas del dragón pasan por programar en ensamblador o programar en un lenguaje cercano al ensamblador, como puede ser C o C++. Y para ello necesitas desarrollar todas estas técnicas, ya sea mediante funciones ya realizadas por otros o mediante funciones hechas por ti mismo. Pero necesitas sí o sí el programar este tipo de gestión en el lenguaje que sea, no es relevante. Entonces entiendo que no usas motor cuando estás con el lenguaje C++. C++, no, claro. ¿Y los tienes publicados en algún red para que se pueda mirar? No, yo he programado unos cuantos juegos, pero la verdad es que no he publicado nada. Son cosas muy mías. Sobre todo lo que he hecho han sido motores de juegos inacabados. Estoy ahora desarrollando un compilador, vamos a ver si termina de salir, y espero desarrollar un pequeño motor para todo tipo de máquinas de 8 y 16 bits. Pero que será una cosa muy conjunta, muy global. Vamos a ver. Por ejemplo, hay máquinas que tienen detección de colisiones por hardware y otras no. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué tiene la máquina para detectar por hardware la colisión? Detección por hardware de colisiones hay muy pocas. La mayor parte de ellas lo que tienen es gestión de sprites a la hora de ponerlos en pantalla. Pero la gestión de sprites a la hora de ponerlos en pantalla lo que hacen es, por así decirlo, crear una especie de plano en la que está el sprite. Entonces ese plano lo mueven el plano entero. Aunque solamente sea de un tamaño, el sprite sea pequeñito, en realidad ocupa toda la pantalla y lo que hacen es mover todo el plano. Y eso se suele hacer por hardware. Y mueven todo esto porque es mucho más fácil hacer el chip así. Pero la detección de colisiones, alguna habrá, sí, seguro que sí, pero que yo sepa, pocas hay. Bueno. Yo tengo una duda, lo que pasa es que no lo has, como el tema tratado sobre todo sobre los gráficos en sí, no sé si está fuera de tema, pero mi duda es sobre el movimiento de los propios sprites. Dime. Supuestamente hay que irlos moviendo, por lo menos pintarlos a medida que cuando se produce el refresco, ¿no? Para que no haya
Sí. mayor parpadeo. Supongamos, el movimiento básico es horizontal o vertical, en ese sentido es sencillo, pues simplemente incrementas la coordenada X o la coordenada Y y ya está. Lo que pasa cuando tenemos un movimiento diagonal que no es básico, o sea, hay un determinado ángulo, no tiene por qué ser diagonal Bueno, con el mismo incremento en ambas coordenadas. Es que para eso está esto, el doble buffer. Sí, pero no en cuanto a pintarlo, sino en cómo lo mueves. Porque claro, si tú tienes un determinado ángulo, por ejemplo, ponte 60 grados, el incremento no es el mismo en X que en Y. Sí, pero eso es irrelevante. Vamos a ver. Tú pones el doble buffer, te permite... hay varias técnicas para mover un sprite. Una de ellas es, especialmente en aquellos ordenadores que no tienen gestión de sprite por hardware, puede ser limpias la pantalla o directamente pones el fondo en la pantalla y después pones los sprites en el orden Z que tú necesites. Y a ti te da igual digamos dónde estaba antes, tú sencillamente lo pones en la nueva ubicación y te olvidas. Pero en ordenadores como el Spectrum, por ejemplo, eso es tremendamente costoso. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que tú tienes un orden de pintado del sprite. Digamos, tú tienes el sprite número 1, número 2 y número 3, que se solapan entre ellos, ¿vale? Esos sprites se solapan entre ellos. Entonces, tú pintas el que está más al fondo, el siguiente y el siguiente. Para el nuevo frame, tú ahora lo que haces es que antes de pintar esos sprites, tú lo que haces es capturas el fondo de pantalla de este de aquí, capturas el fondo de pantalla y lo guardas. De este de aquí capturas el fondo de pantalla y lo guardas. Y de este de aquí capturas el fondo de pantalla y lo guardas. Tan solo del contorno del sprite. Estás guardando muy poco en realidad. Entonces tú pintas el sprite. Pintas este y pintas este. ¿De acuerdo? Y cuando te toca actualizar la pantalla, lo que haces es que pones el fondo del último que pusiste, que tenías guardado, pones el fondo del siguiente y el fondo del siguiente. De esa manera tú conservas la pantalla tal y como la tenías. Y ahora vuelves a colocar los sprites donde tú quieras, da igual aunque esté en diagonal, eso te da lo mismo. Tú lo colocas en tu nueva ubicación, según tus criterios de movimiento a nivel de programación. Entonces, tú lo colocas en la misma ubicación exactamente con los mismos criterios que antes, es decir, guardas el nuevo trozo de pantalla que va a ocupar el sprite y colocas el sprite y así sucesivamente. No sé si te he respondido. Creo que lo mío es mucho más sencillo. Román, yo creo que lo que estás diciendo, sí, por ejemplo, si vas a hacer una diagonal, pero no quieres hacerlo, si quieres hacerlo a 30 grados, a lo mejor en el primer paso tienes que hacerlo esquinado, en el segundo no, ¿no? Algo así. Sí, eso lo que trabajaría es internamente harías tu pantalla con más píxeles que los reales que tienes en la pantalla, ¿sabes? Sí. Ahí harías tú esa matemática y después transformarías a los píxeles de pantalla, con lo cual a lo mejor en un frame te toca subir una esquinita, pero en el siguiente frame no te toca subir en el eje X y en el siguiente sí. Y vas haciendo a lo largo de los frames el ángulo de 30 grados. Pero entonces tienes que trabajar con unas dimensiones de pantalla tuyas más grandes internamente que las que tienes en pantalla. Después transformas a las coordenadas de pantalla. Pero es que incluso bajo esa perspectiva también tienes la opción de trabajar con decimales. Entonces, en pantalla tú no vas a pintar con decimales, pero a ti, si tú trabajas con decimales, que trabajar con decimales dentro de, por ejemplo, de ensamblador o lo que se hace es que se utiliza punto fijo, en lugar de como flotante utilizas punto fijo y ya está. Y tú trabajas con decimales y lo que haces es que transformas
ese número que tú lo estás incrementando y a lo mejor digamos que en uno de los ejes no llegas a pasar de, por ejemplo, del 1 al 2, sino que a lo mejor es 1,1 y ahora pasa a 1,8, ¿vale? Porque tu incremento es menor que ese punto. O por ejemplo, si es XY, tú estás incrementando la X mucho más que la Y, que era lo que te decía Héctor. Entonces, tú estás incrementando mucho más la X que la Y, pero como estás utilizando decimales, no te llega a pasar ese punto por ejemplo, del 8 al 9, sino que te pasa del 8 al 8,9. Entonces sigue siendo 8. ¿Qué sucede? Que a él lo transformas eliminas los decimales porque tienes que eliminarlos a la hora de pintar en pantalla y sencillamente lo colocas en la nueva ubicación. Ya está. O sea, es una cuestión de matemáticas, no es una cuestión de gestión de gráficos en sí mismo. Sí, pero eso requiere que no era gráfico. Sí. ¿Alguna otra cosa? Nada. Pues listo. Se Listo. acabó.